utilizando .NET y Angular. El día de hoy quería mostrarle más que todo lo que es el tema de Identity Server 4 como implementación de autenticación y autorización para nuestras aplicaciones. Vamos a tener básicamente dos partes durante esta charla, que es una breve teoría de lo que está detrás de la razón de ser de Identity Server, para terminar con unos demos sobre la implementación que podemos hacer o lograr utilizando este aplicativo. Dentro de la agenda tenemos, como les comenté, lo que es una breve explicación de lo que es Identity, OAuth 2, OpenID Connect, Identity Server 4 y los demos. Cuando hablamos más que todo de autenticación y autorización, a veces no tenemos claro lo que es la identidad. Y en este momento la mayoría de implementaciones de autenticación y autorización se basan en el hecho de definir claramente este concepto. Como identidad, y está, digamos, definido por la ISO, es un conjunto de atributos relacionado a una entidad. Sin embargo, esta entidad, como vemos en la gráfica, puede ser tanto una persona como una máquina o un servicio. En otras palabras, es la forma que tenemos de identificar esa entidad. Como podemos ver en el ejemplo, podemos hablar de la persona como que tiene pelo gris, tiene 6 pies y 5 pulgadas de altura, tiene gafas. Solo con ver la imagen podemos inferir que es un hombre. Pero es importante siempre tener claro qué es o cuáles son los atributos de esa identidad. Seguido de eso, podemos decir entonces que la identidad puede tener diferentes roles. Como vemos en la gráfica, una mujer puede ser una hija, una esposa, una novia, una amiga, una jefe, un colega, una madre. Y dentro de cada uno de esos roles tendríamos a su vez diferentes atributos relacionados a la misma identidad. ¿Cómo era antes entonces el manejo de esto? Normalmente nosotros teníamos un sistema que administrar esta información, normalmente usando una base de datos, y en los cuales teníamos información como el título de la persona, el ID del empleado, departamento, locación, entre otros atributos. Hay atributos estándar, como lo son el nombre, dirección, teléfono, y hay otros que se desarrollan o evolucionan de acuerdo a la implementación como tal del sistema. Anteriormente usábamos proveedores de identidad, muchos conocidos por nosotros, como lo son el Microsoft Active Directory, muy usado en lo que eran las implementaciones intranet de las empresas, o por ejemplo el Identity Manager de Novell, el cual podríamos tener montado en una máquina de Linux y igual autenticarnos desde máquinas Windows. Una característica que tenían estos sistemas era que todo ocurría dentro de, digamos, el dominio de la empresa. Y como el Internet no se había masificado como lo es ahora, no había necesidad, o parte de los servicios de la empresa no era salir hacia lo que es la nube y empezar a compartir los servicios o información propios de la empresa. ¿Cómo normalmente vemos ahora nuestras arquitecturas? Estamos con aplicaciones web, ya no es una sola API, ya cuando hablamos de microservicio incluso tenemos muchas más APIs, y estas APIs interactúan entre sí con una aplicación web. Tenemos acceso a diferentes tipos de dispositivos, celulares, equipos de escritorio, servidores. Así que al abrir este espectro, sí hizo necesario definir una metodología o protocolos que fueran superiores en cuanto a la administración de la información de autenticación del usuario. Es ahí donde, digamos, nace un protocolo que estoy seguro que muchos por lo menos lo han oído mencionar, que es OAuth 2. Este es un protocolo abierto que nos permite tener una autorización segura y simple y estándar para aplicaciones web, móviles y de escritorio. Y esto está definido en un Request for Comments número 6749. Recordemos que los Request for Comments son los documentos que definen la mayoría de los estándares y no todos los estándares de Internet. Una palabra clave acá es autorización. Y aquí empezamos a definir lo que es
los tres componentes principales de todo el proceso completo, que son autorización, autenticación y el concepto de identidad, como se los mostré ahorita. Normalmente cuando hablamos de OAuth 2 se nos viene a la cabeza Google o Facebook, porque muchas veces las aplicaciones móviles que creamos o incluso nuestras aplicaciones le hacemos esta implementación con el fin de que nuestros usuarios se puedan autenticar usando esas plataformas. Si recordamos un momento el proceso, en el momento en que le damos clic al botón de Facebook o Google, inmediatamente somos redirigidos a la plataforma de cada una de esas empresas con el fin de validar que el usuario sea miembro de esa plataforma. Muchas veces tenemos que ingresar usuario y contraseña, en estos casos algún doble factor de autenticación como puede ser un token o un número o algún código que nos envían al mensaje, al email, perdón, o utilizando nuestro propio celular. Si lo miramos bien, acá estamos ejecutando los dos procesos. Autenticación, porque Google y Facebook están validando o certificando que somos usuarios válidos de esa plataforma. Y autorización, porque Google o Facebook nos está preguntando si queremos darle permiso a X aplicación de usar nuestra información. Sin embargo, OAuth 2 por sí solo resuelve el tema de autorización. Todo esto basado en tokens muy conocidos como JSON Web Tokens, donde tendríamos la información necesaria para acceder a los recursos del usuario. Sin embargo, lo que nos queda faltando sería lo que representa OpenID Connect, un protocolo que fue desarrollado partiendo de OAuth 2, pero que tiene unas capas de identidad, las cuales están enfocadas en cómo compartir la información de identidad del usuario entre aplicaciones. Y esas capas son quién es el usuario que le está autenticando, dónde se está autenticando, cuándo lo hizo, de qué forma lo hizo, como les mencioné ahorita, puede ser por password, por token, por certificado, en fin, hay varios mecanismos de autenticación. Cuáles son los atributos de ese usuario que se está autenticando, por qué se está autenticando. Todo esto, en conjunción con OAuth, nos da un mecanismo tanto de autenticación como de autorización para nuestros usuarios dentro de nuestras aplicaciones. Ahora bien, como OAuth 2 y tanto OpenID Connect son protocolos, terminan siendo más como guías o definición de cómo se debería de dar manejo a los diferentes procesos de autenticación de las aplicaciones. Sin embargo, no son implementaciones. Es aquí donde entra a jugar Identity Server 4. Identity Server 4 es una implementación para .NET. En ese momento ya está la versión 3.1 de Core implementada, la cual busca resolver, más que resolver, implementar estos dos protocolos para nuestras aplicaciones .NET. Como veíamos en la gráfica anterior, esta es muy similar. Básicamente tenemos diferentes actores, dispositivos que accesan a nuestras aplicaciones web o nuestros APIs. Y con la implementación de Identity Server 4, lo que buscamos es agregar estos protocolos para la integración entre ellas y así poder definir, como lo podemos ver, lo que es la utilización de OAuth 2 para generar los mecanismos de autorización entre aplicaciones y el OpenID Connect para lo que es la administración de la identidad del usuario como tal que se quiere utilizar dentro de lo que es la administración de las aplicaciones y de las APIs. En resumen, nosotros tendríamos que preocuparnos de autorizar nuestros recursos en el sentido de definir qué aplicación puede acceder a qué recursos de nuestra identidad. Segundo, mecanismos de autenticación que nos permita validar que el usuario que se intenta conectar a nuestras aplicaciones sea realmente quien dice ser. Y tercero,
cómo administro propiamente o dichamente esos usuarios. Para aterrizar eso último que dije es más o menos esto. Cuando tenemos una aplicación web o móvil y utilizamos Google y vamos a Google y nos autenticamos, es Google quien tiene nuestro usuario y contraseña, es Google quien se encarga de administrar esa información. Y si se nos perdió la contraseña, si tenemos que recuperarla, en fin, es Google quien lo hace. Sin embargo, cuando validamos nuestras credenciales ante el sistema de identidad de Google y volvemos a la aplicación que queremos usar, lo que hacemos es volver con un token. El token representa la información, diciendo básicamente que sí, que yo soy ese usuario, que ya Google lo validó y que con este token, con este elemento de información, puedo acceder a cualquier recurso al cual el usuario me haya dado permiso. Como les digo, la introducción teórica es un poco breve, ya que como tal los conceptos son bastante amplios en cada protocolo, pero quiero entonces empezar con los demos para que vayamos aterrizando más que todo cómo es la implementación para nuestras aplicaciones. Así que voy a dejar de compartir la presentación y voy a comenzar con el primer demo. Como vemos acá, estoy en Visual Studio, tengo una aplicación llamada Identity Server. Como tal, esto es una aplicación de .NET Core, está en la versión 3.1 y el único paquete que necesitamos para que funcione es el Nugget de Identity Server 4. Con este Nugget tenemos absolutamente toda la implementación, tanto del protocolo Auth2 como del OpenID Connect. Ya como tal, lo que tenemos que hacer es configurarlo. Como le mencionaba ahorita, entonces nosotros tenemos que, para configurar nuestro servidor de identidad, tener en claro tres cosas, que son los recursos de identidad del usuario, que aquí es donde cabe todo lo que es el ID, el profile, el usuario, nombre, dirección. Algunos son estándar, o sea que están definidos en el protocolo, pero nosotros podemos agregar nuestros propios recursos de identidad conforme sea necesario en nuestro modelo de negocio. Tenemos definida un API como recurso y tenemos definido un cliente. Como tal, los clientes son esas aplicaciones que se pueden conectar a nuestro servidor de identidad para ser validada y al mismo tiempo poder compartir con esa aplicación cualquier información que sea requerida por el usuario. Normalmente un cliente tiene un ID, ese ID único, y lo que nosotros llamamos secreto. El secreto no es más que una clave. La idea es que sea un token bastante seguro. Aquí simplemente la palabra secret, pero la idea es que sea un token obviamente mucho más grande, y el cual se le calcula el hash con el algoritmo SHA-256, y es contra esto que el sistema de identidad va a validar que ese cliente tenga acceso a este. Al mismo tiempo, en los scopes podemos decir a qué recursos tiene acceso este cliente. Entonces, esta es la primera capa de seguridad que tiene el Identity Server. ¿Por qué? Porque estamos definiendo un cliente y un secreto. Solo la aplicación que se conecte con el Identity Server y que tenga este mismo cliente y este mismo secreto puede hacerlo. Además de eso, esta aplicación, después de haber validado el ID y el secreto, solo puede conectarse a esta API. Así yo tenga varias APIs definidas acá, solo se va a poder conectar a la que yo le especifique acá. Podemos personalizar en cualquier momento los scopes de este cliente. Como cliente tengo una aplicación de consola, la cual hace uso de uno de los puntos claves de lo que es el protocolo, que es la definición de un endpoint llamado Discovery Document, que ahorita se los muestro, donde cualquier cliente que se quiera conectar al Identity Server puede validar todos los diferentes endpoints con los que se puede trabajar. Voy a ejecutar entonces la aplicación.
Si ingresamos a la URL como tal del Entity Server, vemos que no tenemos nada porque de hecho no tenemos ningún tipo de implementación de UI. Y esta respuesta es simplemente la respuesta estándar del controlador como tal. Si vamos al endpoint que les comentaba, esta endpoint es estándar y esta URL es implementada por el mismo NuGet, por el middleware. Y aquí podemos ver diferentes endpoints que son los endpoints del OAuth 2 y del OpenID, como son los endpoints de autorización, generación de tokens, el user info, que es el que nos permite conectarnos a ese endpoint y recuperar información del usuario para finalizar la sesión, entre otros. Básicamente este documento está toda la información de todo lo que el Entity Server tiene para ofrecer según cómo esté configurado. Aparecen los scopes, aquí aparecería el API, entre otra información. Ahora bien, si ejecutamos el cliente, vemos acá entonces, qué pena, que cuando ya nos conectamos al endpoint de descubrimiento, ya podemos utilizar los diferentes endpoints. Aquí, como ven, estoy haciendo un request para obtener un token del endpoint de tokens, pasando el cliente ID y el secreto. Por eso les decía, solo la aplicación que tenga estos dos valores va a poderse conectar. Al mismo tiempo, el scope al que tengo acceso. Voy a ejecutar entonces la aplicación de consola. Como pueden ver, logré conectarme a la aplicación, al Identity Server, y generar un token. Este token es en formato JSON-W token, el cual podemos validar en esta página. Un JSON-W token básicamente tiene tres partes: el encabezado, donde se definen los algoritmos de cifrado y criptografía; el payload, donde está toda la información como tal del token; y al final la firma digital del token. Aquí encontramos información como, por ejemplo, el rango de fechas de a dónde el token es válido, quién es la URL del servidor de identidad, los scopes y el client ID. Como ven, aquí tenemos una implementación bastante básica de lo que es el Identity Server. Voy a proceder entonces con el siguiente ejercicio, que es teniendo una API. Ya tenemos aquí una API declarada como tal. El Identity Server en su configuración no cambia porque ya teníamos la información especificada. Sin embargo, para el API debemos entonces instalar un paquete que se llama Microsoft ASP.NET Core Authentication JWT Bearer, que es el que nos va a permitir interactuar con la autenticación por tokens. Si nos vamos al API, cuando definimos la autenticación de esta API y el mecanismo que vamos a utilizar, básicamente lo que tenemos que hacer es utilizar, especificar la URL del servidor de identidad. Por ahora lo tengo desactivado el HTTPS por propósitos del demo, y la audiencia, o sea, la palabrita clave a la que configuramos en el servidor de identidad. Para el demo tengo este controlador que básicamente lo que hace es revolver un JSON con los claims del usuario. Recordemos que el claim son todas las piezas de información asociadas a la identidad del usuario. Vamos entonces a ejecutar este demo. Ok. Como tenemos el API, si abrimos el Postman y intentamos ejecutar el request a esa API, obtenemos el 401, o sea que no estamos autorizados. ¿Por qué? Porque el API nos va a validar inmediatamente que tengamos un token. ¿Por qué? Porque en el momento en el que él requiera validar la autorización de los controladores, automáticamente sabe que con el token que le llegue tiene que ir a este Identity Server a validar si ese token, primero, que sea válido, y segundo, que tenga permiso de ver esta API. Ahora, si ejecutamos el cliente, la consola, que lo tengo acá para que miremos el token que nos genera, podemos entonces coger este token, ir al Postman,
decir que vamos a enviar otra vez de nuevo el request con el token. Y al enviar el request vemos que la respuesta es satisfactoria y vemos el JSON con los diferentes claims del usuario. Al mismo tiempo, como ya poseemos un token, aquí en el cliente también podemos hacer uso del token. Una vez que tenemos acceso al token, podemos crear entonces un cliente HTTP, especificar ese token para dicho cliente, hacer la petición, la misma petición al servidor de identidad y proceder a mostrar la información en la consola. De esta manera podemos comunicarnos entre APIs, que muchas veces es un proceso muy requerido en las aplicaciones que trabajamos actualmente. Sobre todo cuando estamos en el tema de microservicios, donde el API no es una sola. O sea, no tenemos todo nuestro backend en una sola implementación. Vemos que aquí obtuvimos el token, aquí estamos haciendo la llamada a la API y aquí vemos ya la información que estamos obteniendo desde la API en la aplicación de consola utilizando el token que solicitamos del endpoint de tokens del Identity Server. Hasta el momento lo que hemos utilizado ha sido una implementación sin ningún tipo de interfaz gráfica, o sea, una implementación bastante simple de lo que es el Identity Server. Ahora vamos a ver cómo podemos agregar una interfaz de usuario a nuestro servidor de identidad. En este punto, el servidor de identidad ya tenemos nuestras vistas y controladores. No les había mencionado antes, pero el Identity Server está implementado como una aplicación de MVC. Aquí tenemos diferentes controladores para lo que son diferentes flujos dentro del proceso de autenticación, como son cuentas, hacer login, hacer logout, hacer el consentimiento, que es esa pantalla que vemos cuando después de autenticarnos queremos confirmar el permiso en la aplicación, entre otros elementos y sus correspondientes vistas. Este Quick Start es algo que podemos bajar del repositorio de Identity Server. Lo podemos simplemente clonar o bajar o con un comando de PowerShell o de Mac bajar esos archivos. Como les digo, la idea es tener una interfaz gráfica. Al mismo tiempo, para efectos del demo, tenemos unos usuarios de prueba, usuario Alice y password Alice, y diferentes claims, como les mencionaba antes. Estos que están dentro de este tipo son los estándar, pero nosotros podemos tener nuestros propios claims. Y como tal en la configuración, sigue siendo la misma, no cambia nada, salvo por el hecho de que en el Identity Server, en el Startup, ya en memoria agregamos lo que son esos usuarios de prueba. En este momento estamos mostrando todo en memoria. Muy útil esta parte cuando se necesitan hacer demos. Obviamente cualquier implementación serían con bases de datos reales. Si volvemos al Identity Server entonces, vemos que ya tenemos una interfaz gráfica que podemos personalizar perfectamente. De hecho, esto está utilizando en este momento Bootstrap. Y tenemos lo que es la pantalla de logueo. Vamos a iniciar sesión con el usuario de prueba. Y simplemente tenemos esta pantalla que simplemente nos muestra a qué aplicaciones le hemos dado permiso durante todo nuestro proceso. Como podemos ver acá, vemos que el usuario que está en este momento con la sesión iniciada es Alice. Esto lo que nos permite es tener lo que llamamos single sign-on para tener nuestra autenticación persistente sin necesidad de estar ingresando usuario y contraseña todo el tiempo, que es una de las ventajas de utilizar Identity Server.
Hasta este punto hemos utilizado el Identity Server en un flujo que se conoce por muchos como Machine to Machine o máquina a máquina, porque esta aplicación de consola puede estar en un servidor y el API estar en el mismo servidor o en otro, pero como tal la comunicación entre esos dos clientes no pasa del lado de los navegadores web, que es lo más común para aplicaciones web o móviles, sino que todo pasa en lo que conocemos como el back channel, o sea, detrás de lo que es la ejecución del aplicativo. Vamos a cerrar esto y el siguiente demo entonces es cómo entonces es la interacción cuando tenemos un usuario que es un cliente que es una aplicación web, en este caso una aplicación de MVC. Como tal en el Identity Server vemos que entonces ya tenemos un nuevo cliente. Esta es la consola, ahora este es el cliente MVC. Aquí tenía un comentario básicamente que dice que como este cliente no es, este tipo de cliente es el que considera que no tiene interacción por parte de los usuarios. Así que el tipo de autenticación es Client Credentials. Básicamente significa que con el Client ID y con el secret es suficiente para identificar este usuario como válido. Perdón, este cliente como válido. En el caso de la aplicación web, igual tenemos un ID y un secreto. Y el grant type cambia a code. ¿Qué significa esto? Que no solo vamos a autenticar el cliente frente al Identity Server utilizando el ID y el secreto, sino que además de eso vamos a poder generar tokens porque muy seguramente esta aplicación se necesite conectar a otra API internamente. Dentro del flujo de autenticación con Identity Server tenemos lo que es la redirección entre aplicaciones, así que cuando queremos autenticarnos, el MVC va al Identity Server, pero una vez que todo el proceso de autenticación y autorización pasa, debemos volver a la aplicación original y aquí podemos configurar esas URLs. Tanto la de redirección como la de post logout, después de que cierre sesión a donde me dirijo. ¿Y qué scopes tiene? Antes teníamos solo el API, ahora podemos tener no solo el API, sino el OpenID, que sería la información que identifica al usuario y los profiles, o sea, username, dirección, teléfono, en fin. Y Allow Offline Access me permite hacer uso del endpoint de refresh. Y si esto está habilitado, si el token se vence, automáticamente se refresca y se reemplaza por el viejo, el nuevo. El usuario no se dio cuenta de que eso pasó y para él simplemente sigue autenticado en el sistema. Vamos a ver entonces cómo es este flujo en este ejemplo. Entonces, si quiero ir al cliente MVC, vemos la URL 5002, automáticamente el middleware configurado en el cliente MVC, y de hecho es algo que no les mostré. En MVC ya el middleware que necesitamos es el Authentication OpenID Connect, que es el que va a hacer toda la implementación para comunicarse directamente con el Identity Server. Como vemos acá, ya estoy en el Identity Server, pero miremos que tenemos un return URL y es precisamente la que yo configuré. Vamos a iniciar sesión con Alice. Esta es la pantalla de consentimiento, la cual también es personalizable y básicamente aquí estamos diciendo que ese aplicativo de MVC quiere usar la información del usuario, el perfil, acceso al API y tener acceso a offline, que es el tema de refresh tokens. Yo le digo que sí, entonces vuelvo a la aplicación de MVC y ya tengo autorización. Aquí simplemente lo que estoy haciendo es mostrar esa información de claims, como dice en la consola. Y al mismo tiempo, si vemos en el controlador que tengo aquí de ejemplo en el MVC, tenemos lo que es el logout, que simplemente es llamar este método que hace parte del middleware para cerrar sesión. Y vemos que es similar a lo que se hizo en la consola, yo puedo entonces crear un cliente HTTP, solicitar el token en el endpoint y simplemente llamar el API, el cual me devolvería la información de los claims. Otra cosa que no les mostré en el principio en el caso de MVC es cómo se configura entonces ese cliente. Como esto ya es una aplicación web, ya nos toca entonces manejar en el tema de autenticación
el esquema con el que vamos a persistir esa información, que normalmente lo que hacemos es usar cookies, con el esquema de OpenID Connect. Agregamos esa cookie al sistema y en la configuración del OpenID, algo que ya hemos visto hasta el momento, que es cuál es el servidor, lo de HTTPS solo por el tema del demo, mi client ID, mi secreto y el tipo de respuesta, al mismo tiempo que los scopes a los que tengo acceso. Como les decía anteriormente, toda esa información matcha o debe matchar con lo que está configurado en el cliente. Si hay algo que no cuadra, no habría forma de establecer la autenticidad del cliente y automáticamente el identity server lo rechaza. Ya sea porque el scope que solicitó no está acá o porque el tipo de grano no está acá conforme se está solicitando. Si vamos al API, vemos que entonces puedo conectarme al API y recibir la información que necesito. Y cuando cierro sesión, vemos que somos redirigidos al Identity Server. Y cuando le digo retornar a la aplicación, pues aquí pasaría otra vez que volvería a la aplicación de MVC. Y esta, al ver que no estamos logueados, nos llevaría entonces otra vez al Identity Server. O podemos redirigirlo a una vista de la aplicación de MVC que no requiere autorización para mostrar cualquier tipo de información al usuario. En este caso, entonces ya tenemos dos tipos de flujo, máquina a máquina o ya como tal una aplicación web que necesita interacción del usuario para proveer las credenciales correspondientes. Otra cosa que podemos hacer con Identity Server, por supuesto, entonces es usar los proveedores externos de autenticación como lo son Google y Facebook. Si miramos aquí nuestro Identity Server en nuestra configuración y mirando los middlewares que necesitamos, que son los de authentication.facebook y authentication.google, básicamente lo que hacemos es agregar como mecanismos de autenticación tanto el Google como el Facebook. Le asignamos un nombre y como pueden ver, tiene la configuración del esquema que se usa, en este caso son cookies, pero algo que ya hemos visto hasta el momento, que es el ID y el secreto. Si pensamos en esos dos, que era lo que les mencioné al principio, como servidores de identidad, este es el mecanismo que se tiene para verificar que esta aplicación como servidor de identidad se pueda conectar a los proveedores de Google o de Facebook para que ellos sean los que gestionen dicha autenticación. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que ir a Google, a la página de desarrolladores de Google y crear una aplicación para que me genere estos dos códigos, lo mismo que para Facebook. Entonces, en este momento, si voy a mi aplicación de MVC, voy a ser redirigido entonces al Identity Server. Y vemos que ya como parte del Quick Start o la UI del Identity Server tengo lo que es el Google y el Facebook. Yo si doy clic en Google, pues inicio el proceso normal que todos conocemos de autenticación. Tenemos nuestra página de consentimiento, que esta es propia de nuestro servidor de identidad, y tenemos acceso. Si voy al servidor de identidad, vemos cómo tengo la información que él pudo jalar o recibir como tal del Google. Si cierro sesión, lo mismo para con Facebook. Y acá está pasando lo mismo que en el Identity Server. Yo me estoy autenticando ante el proveedor de Facebook y recibiendo la información. Ok. Ahora vamos a ver un demo de lo que es cuando tenemos un cliente basado en JavaScript como Angular. Básicamente, aquí sale un concepto muy importante en cuanto a clientes, que son clientes públicos y confidenciales. Los clientes públicos se consideran aquellos que no pueden mantener o conservar un secreto de forma adecuada. Vemos que para MVC tenemos un secreto, pero la aplicación de MVC vive del lado del servidor y ese secreto como tal persiste en el servidor. En cambio, en una aplicación de Angular, por lo general toda la información es guardada en el propio dispositivo, ya sea en el celular
o dispositivo móvil o en el navegador web como tal. Por lo tanto, para una aplicación de Angular, o en este caso basada en JavaScript, no utilizamos secretos, sino que utilizamos el tipo de GRAN que se llama implícito, que quiere decir que el proceso de autenticación es suficiente para garantizar que el usuario tiene acceso a esta aplicación. Al mismo tiempo, en el scope podemos definir qué información tiene y como es una aplicación web, tenemos las URLs de redirección definidas. Una nueva configuración que aparece acá es el CORS, que es cuando hacemos una petición entre dominios, que esto pasa mucho cuando trabajamos con aplicaciones web. Para poder permitir que la aplicación de Angular se comunique con el Identity Server, debemos entonces configurar este cliente con la URL propia del Angular. Ahora, Angular como tal, por ser un cliente, necesita un componente, en este caso lo tenemos, que nos permita hacer lo mismo que hacía el middleware de OpenID en las aplicaciones de MVC y se llama Angular OAuth 2 OpenID Connect. Básicamente su configuración es básica, basta con importar el módulo de Angular en el App Module, configurarlo para la aplicación. Incluso tenemos la opción de que automáticamente le agregue el header del token a cualquier request HTTP. Y como ejemplo tengo entonces acá como en este componente inyectamos el servicio y lo configuramos muy similar a como hemos hecho hasta el momento, que es diciendo dónde está mi servidor de autenticación, mi identity server, perdón, la URL de redirección, el client ID que está también configurado y el scope a lo que voy a acceder. Como esta autenticación es implícita porque no tenemos un secreto, podemos entonces especificar qué tipo de token vamos a solicitar al servidor, ya sea el de identificación o el de autorización, que se conoce como simplemente token. Vamos entonces a acceder a la aplicación de Angular. Vemos que entramos al puerto 4200. Y nos quedamos ahí. Esperen, yo miro si... Ok, no había, qué pena, no había inicializado el servidor. Ok, ahí vamos. Angular. Vemos cómo entonces nos redirigimos a nuestro Identity Server. Igual aquí podemos utilizar cualquier mecanismo que hemos utilizado hasta el momento. Vamos a utilizar Google. Le digo sí. Y volvemos a la aplicación de Angular donde tengo lo que es mostrar el token y la llamada al API utilizando el token de autenticación. Si miramos esa llamada al API, vemos que en ningún momento a la hora de crear el request estoy pasando el token. Lo único que estoy pasando es el accept, pero el token no, y eso lo hace como tal el objeto, perdón, el paquete que estoy usando en este caso, que es Angular OAuth 2 OpenID Connect. Y para cualquier tipo de aplicación, ya sea React, Vue o cualquier otro tipo de framework, con seguridad tenemos un paquete que nos permita hacer esta interacción con nuestro servidor de identidad. Ahora, hasta el momento hemos visto que todo lo hemos manejado en memoria y obviamente no es el mejor approach porque una vez que el servicio como tal del Identity Server se apague, todo lo que esté en memoria se pierde. Entonces estamos hablando de los consentimientos, de los tokens guardados de Google o Facebook, de toda la información generada de persistencia de los tokens de todos los usuarios que se han logueado. ¿Cómo podemos hacer entonces para persistir esa información? Como storage podemos usar cualquier base de datos que esté homologada por el Identity Server. Obviamente la primera que nos viene a la mente es SQL Server, que es las que les voy a mostrar acá en este momento. Vemos que entonces tengo Identity Server 4.entity framework, un nuevo paquete que me permite hacer lo siguiente. Ya como tal la configuración del Identity Server, ya como vemos no es utilizando los in-memory, el único que voy a utilizar por el momento de prueba es los usuarios, porque en este momento no tengo dónde guardarlos.
La idea del Identity Server es que tenga su propio certificado digital para cifrar y verificar todos los tokens. Aquí estoy utilizando uno developer. Obviamente por buenas prácticas la idea es que se tenga uno real. Y aquí estoy configurando dos contextos para la base de datos, que es el de configuración, el de configuración sí, y el de persistencia. El de configuración, donde tenemos toda la información, como les había mostrado anteriormente, recursos, APIs, clientes con todas sus propiedades, y el de persistencia, donde guardamos todo lo que viene de logins externos. Aquí tengo lo que son las migraciones usando Entity Framework Migrations para lo que es la creación de la base de datos. Y en el startup simplemente tengo un método que le llama inicializar base de datos en el configure para simplemente validar que si no hay ningún tipo de información que venga de esa clase de configuración, la cree. Como a propósito del demo lo tengo acá. Obviamente si tenemos nuestro ya servidor de identidad montado, ya nos tocaría desarrollar lo que sería la administración como tal de todos estos recursos, cuándo creo un cliente nuevo, cómo lo creo, con qué información. Voy entonces a iniciar el Identity Server. Ahora sí vamos al Identity Server. Se va a demorar un poquito mientras restaura lo que es todas esas bases de datos, esas tablas, utilizando las migraciones y los dos contextos. Ahora, si vamos a SQL Server y nos conectamos a las bases locales que tenemos acá, obviamente puede ser una base de datos normal de SQL. Vemos que ya tenemos nuestra base de datos de Identity Server y aquí tenemos las tablas necesarias para que es todo lo que es la información de APIs. Si vemos, por ejemplo, la de recursos, aquí está la API que teníamos configuradas. Si vemos los clientes, aquí están los clientes que teníamos configurados. Si iniciamos sesión, miremos aquí en el Persistent Grant, que está vacía la tabla. Si iniciamos sesión con Google y venimos acá, bueno, voy a hacer una cosa que es cerrar sesión acá primero y voy a volver a iniciar sesión con Google. Bueno, de pronto creo que está asociado con otra cosa que le vamos a mostrar en el momento, en seguido de este demo. Pero como pueden ver, tenemos todas las tablas necesarias para guardar toda nuestra configuración del Identity Server. Y sobre estas tablas podemos entonces ir ampliando o personalizando nuestro Identity Server para darle administración a todos esos recursos. Ya por último, en este demo que les voy a mostrar, ocupamos el último tema que nos falta, que es como tal ya la información del usuario. Y aquí entra a jugar lo que es ASP.NET Identity, que debemos evitar confundirlo con Identity Server. Hasta el momento Identity Server, como hemos visto, nos resuelve el tema de autorización y autenticación basados en los protocolos OAuth2 y OpenID. Sin embargo, no tenemos resuelto la administración de los usuarios. Como les decía ahorita, esa administración puede ser Windows Directive, Azure Active Directive, cualquier otra implementación de manejo de usuarios o User Stories como lo conocemos. En este caso vamos a usar ASP.NET Identity. ¿Qué es esto? Vemos que aquí tenemos el nugget para ASP.NET Identity que relaciona con Identity Server 4. Si vemos la configuración adicional a lo que ya teníamos, entonces tenemos que especificar cuál es el contexto de autenticación, perdón, de almacenamiento de usuarios, que si vamos a esta clase simplemente hereda del Identity Context de ASP.NET Identity, donde ya nosotros podemos extender ese modelo. Y cuando definimos nuestra identidad para nuestro usuario, podemos incluso usar el Application User, que es otra clase personalizada, pero que hereda de Identity User. Si miramos Identity User,
Esperamos un momento que está cargando. Bueno, aquí no me lo muestra, pero ¿cuál es el punto? El punto es que aquí tenemos lo que es el estándar, entonces usuario, pronto una dirección, un teléfono, pero implementando esta clase podemos personalizar nuestra identidad agregándole más propiedades o más atributos o claims, que era al final lo que tenemos. Al mismo tiempo, para efectos del demo, tengo entonces acá lo que es la creación de dichos usuarios dentro del sistema de ASP.NET Identity. Y en el en el program, simplemente asegurarme de que si la base de datos no está actualizada, aplique las migraciones. Vamos a ver entonces este demo, ya para terminar. Vamos entonces a ingresar al MVC Client. Si vamos a nuestra base de datos, vemos como ya tenemos unas tablas nuevas, que el prefijo es ASP.NET y aquí está todo lo que es como tal ya la administración del usuario. Si miramos entonces esa tabla de usuarios, vemos aquí tenemos a Alice y aquí podemos ver lo que les mencionaba. Entonces el email, por ejemplo, que si el email está confirmado o no, hemos visto ese flujo donde nos registramos en una página y nos pide confirmación hasta que no confirmemos, no tenemos acceso completo a la plataforma, el password ya como tal y su hash, todo lo que tenga que ver con el password, el teléfono, si usamos o no doble factor de autenticación, ya sea por mensaje de texto, email o un token que tengamos en el celular o físico, en fin. Son poquitas tablas, pero como les digo, es basado en la administración como tal del usuario. Y ya tiene flujos que es como, por ejemplo, si me olvidó mi contraseña, quiero cambiar mi contraseña, en fin. Y ya si me quiero autenticar, entonces coloco el usuario y la contraseña y me autentico, que fue el que aquí en el seed data teníamos como paso 1, 2, 3 pesos. Por ejemplo, otra característica del user storage, en este caso ASP.NET Identity, son cosas como, por ejemplo, la calidad del password, si tiene caracteres alfanuméricos o no, cuánto es la longitud, cuándo vence, si expira, inicia el flujo de cambiar el password, en fin. Resumiendo, recordemos entonces que tenemos lo que es autenticación y autorización y el user storage o administración como tal del usuario. Con esta implementación podemos entonces tener las tres componentes, sobre todo para escenarios donde nosotros como tal queremos o debemos tener control de todos estos componentes. O si no necesitamos o no tenemos el control del usuario, podemos tener OAuth 2 y OpenID usando Identity Server. ¿Tienen de pronto alguna pregunta? Bueno, al Bueno, parecer no. igual, sí. Iba a decir algo, Juan Carlos. Sí, lo último, después de las preguntas, es qué viene después. Como les decía, configurar Identity Server como HTTPS, eso ya es mandatorio para cualquier implementación que tengamos en la nube o en general en Internet. Configurar nuestro propio certificado para lo que es el cifrado y del tema del hash y de los tokens y agregar un doble factor de autenticación. Y ya, ya con eso terminamos. Listo, Juan Carlos, no. A ti muchísimas gracias por la charla. Igual si ustedes tienen alguna pregunta, pueden contactar directamente a Juan Carlos. Nosotros finalizando esta semana o comenzando la otra, vamos a estar enviando todos los links de las charlas por si quieren ver algo adicional. Además, si los charlistas quieren enviarles algún tipo de repositorio, también van a estar pues como en ese correo.
agradecerles a todas las personas que asistieron a esta charla e invitarlos para que asistan al webinar que tenemos mañana, que es externo, y a los workshops que tenemos en Costa Rica y que tenemos también aquí en Colombia, en Medellín. También les queríamos comentar que el ganador de la charla de ayer fue Alejandro Herreño, entonces nosotros nos vamos a estar contactando con él para contarle cuál fue su premio. Y con los asistentes del día de hoy vamos a hacer otra rifa, esa ya le estaríamos avisando, o nos contactamos con ellos o le enviamos un correo con el premio. Entonces, que estén muy bien todos. Adiós, hasta luego.